Ya. Por si acaso estas sesiones se van a grabar, eso espero, si funciona todo. Hice pruebas, así que veamos qué pasa. Ya. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Primero, este taller ha sido organizado por el Hack Lab, que es una comunidad, sobre todo amante del software libre y del código abierto, aparte de mentalidad hacker acá en Cochabamba. Am, Creo que la mayoría somos de Cochabamba, así que está genial. Están invitados a participar en las actividades que hacemos cada fin de semana, los sábados especialmente. Nos reunimos, hablamos de las cosas que hemos aprendido o simplemente charlamos entre nosotros sobre las cosas que nos ha pasado en la semana, ya sea del trabajo, de la universidad, y a la vez vamos planificando ciertas actividades a lo largo del año, ah, como el fútbol. Este año creo que no hemos participado muy fuerte, yo igual no he estado tan involucrado este tiempo, pero tenemos actividades como el Hack Meeting, el Cine Hacker y otras en las que usualmente es abierto al público y aparte es divertido participar porque conoces personas de todo tipo. Y al final de cuentas en el Hack Lab somos como una especie de amigos muy cercanos, así que igual están bienvenidos a participar dentro de la comunidad. Nos reunimos los sábados a partir de las 3:30, 4 de la tarde en el Martadero. Así que bueno, fuera de eso, esta actividad también era parte de lo que sería una campaña que hemos hecho para incluir a nuevos miembros, pero decidí abrirla al público porque me parece interesante este tema. Además, recuerdo que había muchas personas que me decían si alguna vez iba a dar un taller sobre web. Entonces, por eso lo abrí. Y bueno, yo soy Mauricio Matías. Para los que me conocen, ya saben mucho de mí. Y bueno, para los que no, bueno, yo trabajo ya desde el 2020, tengo 5 años de experiencia en el mundo del desarrollo. Eh, Básicamente he pasado por varias tecnologías y bueno, a lo largo de los años la experiencia se me ha acumulado en ese sentido y esa es la razón de este taller. Entonces vamos a ir tratando de ver algunas de las cosas interesantes que he podido recuperar estos años. Tal vez algunos se me queden, lo siento. He tratado de organizar lo mejor que he podido, pero bueno, entre eso he ido haciendo un montón de cosas. Personalmente me gusta escribir un montón y tengo un blog también. Eso les voy a mostrar luego, pero comencemos con el taller para que no se nos haga más tarde. Creo que ya estamos bien en hora. Seguramente los que ingresen van a tener la grabación para los que ingresen más tarde, así que no pasa nada. Bueno, el taller se llama Los enredos de la web, un paseo por los cimientos de las aplicaciones web. Y esto es totalmente verdadero porque a lo largo de los años hemos ido evolucionando en cómo se ha ido desarrollando las aplicaciones web. Hace muchos años, algunos de nosotros recordaremos jQuery, Bower y otras tecnologías que se utilizaban con JavaScript. Incluso este Grant, que era un task runner, como lo que hoy en día tenemos con Pipeline, se podía hacer algo similar para la parte ¿cómo se llama esto? De parsing de los JavaScript files, para el formateado o para no recuerdo el término. Se me fue. Sí, solo luego se los digo. Pero entonces teníamos este tipo de tecnologías y hemos ido evolucionando a lo largo de los años y ha aparecido AngularJS, luego apareció Angular 2 y de Angular 2 fueron apareciendo más versiones de Angular, luego apareció React, después de React apareció Vue y así a lo largo de los años se han ido incrementando más frameworks como Svelte y Astro, entre otros, que son muy utilizados y que en la mayoría se podría decir que el top está entre Angular, Vue y React. Entonces, en este taller vamos a ver un poco de ese recorrido. No es mi objetivo centrarnos en una tecnología específica, sino sobre los fundamentos. Entonces, dicho eso, ya podemos comenzar. Esta es la agenda. La primera sesión del día de hoy, ya para las personas que tienen mucha experiencia, yo creo que pueden saltársela si gustan y si no pueden quedarse acá, son totalmente bienvenidos.
es introductoria, ya que este taller estaba pensado para ser una continuación al primer taller que tuvimos, que era de introducción a JavaScript, fundamentos y bases de JavaScript en web. Y ahí se vio un montón de cosas como, como la parte de constantes, variables, funciones, loops y un montón de cosas que son fundamentos de JavaScript, que son importantes para empezar a construir cosas. Entonces, este taller es su continuación. Y como continuación vamos a profundizar un poco más a lo que son las funciones, los callbacks, la parte de asincronía y las promesas. Ya para el día 2 está la parte interesante, que va a ser la integración bueno, tratar de profundizar un poco en el protocolo HTTP. Vamos a programar un servidor HTTP también con Node.js y vamos a hacer unas cuantas peticiones y vamos a entender cómo funciona HTTP. Fuera de eso, HTTP funciona bajo TCP, entonces vamos a estar manejando un poco de protocolos, no de bajo nivel, no quiero llamar lo que estamos haciendo esto de cero, a pesar de que en la publicación decía de que vamos a hacer un servidor HTTP desde cero. En realidad vamos a utilizar bibliotecas que ya existen dentro de Node.js. A lo largo de este taller no vamos a utilizar bibliotecas fuera de las que ya se cuenta con la tecnología de por sí, con JavaScript, con HTML y CSS, sino que vamos a usar una biblioteca de Node.js que se llama Net y otra que, si no me mal recuerdo, se llama HTTP. Entonces, con esas dos vamos a ir trabajando esta parte del cliente y servidor HTTP, aparte de las peticiones. Ya para el día 3 vamos a ingresar a tocar un poco del DOM a través de JavaScript. El DOM es este Document Object Model en HTML. En general, las páginas están estructuradas, ¿verdad? Y esta estructura es como si fuera un árbol. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Pero estos árboles y estas estructuras se pueden manipular elemento por elemento a través de JavaScript. Entonces vamos a navegar entre los elementos, vamos a modificar las propiedades, vamos a cambiar cosas que usualmente los frameworks ocultan, ¿no? Al trabajar con ellos. Y fuera de eso vamos a aprender un poco de eventos y sobre reactividad, que es este concepto que se utiliza hoy en día un montón en los frameworks y que al final de cuentas no es nada más y nada menos que, bueno, hay un montón de formas de hacer reactividad, pero nosotros vamos a centrarnos en lo que son los proxies. Y vamos a ver cómo funciona la reactividad y cómo se puede como que hacer una pequeña, llamémosle, no biblioteca, sino utilidad sobre proxies para tener reactividad dentro de nuestras aplicaciones web. Y así es como vamos a construir una pequeña aplicación web vanilla, le dicen, desde cero, ¿no? No vamos a utilizar librerías de terceros, simplemente nos vamos a enfocar en conceptos y fundamentos. Así que esa es la agenda. Como les decía, esta primera clase va a ser muy de repaso de funciones, callbacks, asincronía y promesas, que de hecho es muy, muy importante porque cuando ya vayamos a trabajar y hacemos en nuestras entrevistas, nos van a preguntar un montón de cosas sobre funciones, callbacks, asincronía y promesas. Hasta diría que es un 25% en las entrevistas técnicas en donde nos hacen preguntas de qué es el event loop, qué es el contexto dentro de las funciones, cuál es la diferencia entre una función tradicional y una función y una arrow function. Entonces, ese tipo de cosas sí vamos a ver acá y vamos a tratar de responder también a esas preguntas. Y bueno, comencemos. Bueno, me olvidaba. Los recursos para este taller son los siguientes. Como es un taller práctico, tenemos un repositorio. Es libre y ustedes son libres de contribuir ahí sus soluciones en branches para que los demás podamos ver. El repositorio es este de GitHub. Está dentro, bueno, si le dan clic acá, les va a redirigir al repositorio y acá tenemos unas cuantas carpetas. Las carpetas pasadas son estas que dicen 2 semanas atrás, que fue el taller de Gon. Este taller va a utilizar estas dos carpetas, que es uno que dice asincronía y el otro es Vanilla Server. Para esta clase vamos a ver la carpeta de asincronía, así que ya pueden estar curioseando con el... Ay, lo siento, me olvidé de pasarles la diapositiva. Les voy a pasar por acá, discúlpenme. Ahora sí. Bueno,
Ya van a poder ingresar con este enlace. Igual si quieren ver a nuestra comunidad y las cosas que hemos hecho, pueden darle clic acá en el iconito de HackLab. Fuera de eso, otros recursos que son muy importantes ya por nuestro lado, en el que cada uno se va a poner a practicar las cosas que vayamos a ver en este curso, son la documentación, que usualmente este MDN de Mozilla, que es la documentación oficial para muchos recursos web y sobre todo para la definición de las APIs dentro de los browsers sobre JavaScript, está acá, le pueden dar clic y les va a llevar a la página. Y dentro ustedes pueden buscar las cosas que necesitan sobre JavaScript, como por ejemplo set timeout, y es una función de JavaScript que les va a decir cómo es su sintaxis, qué parámetros lleva, qué significa. Igual está en inglés y español, así para los que están practicando inglés, también lo pueden cambiar a inglés. Fuera de eso, si ustedes están buscando hacer una carrera con JavaScript y ser desarrolladores en un futuro, bueno, hay una página que se llama Full Stack, bueno, Roadmap SH, que en sí te da una especie de mapa, ¿no? De aprendizaje en el que tú vas viendo cada concepto, te dice qué es el concepto y además te ofrece recursos gratuitos en los que tú le das clic y puedes ir aprendiendo las cosas que necesitas a lo largo de tu ruta, ¿no? Tu ruta de aprendizaje. Lo interesante es que bueno, yo lo puse full stack, tú te puedes especializar en front, en backend o lo que gustes y buscar como que tu ruta, aparte si te logueas con GitHub, a medida que vayas marcando las cosas que aprendes, se va a guardar dentro de esta página. Entonces tú puedes tener tachada HTML, luego CSS ya lo sé, lo tacho, JavaScript lo mismo y así sucesivamente. Esta página es genial para cualquier carrera en sí, en tecnología. Si vemos acá, tiene un montón. No solo tiene la parte de frontend, tiene backend, full stack, DevOps, Postgres, bueno, esto es base de datos, Android y un montón de cosas. Creo que este es nuevo, este de AI Engineer. Y miren, acá está toda la ruta para hacer o trabajar de un AI Engineer. Eso es genial. Fuera de eso, el taller este está inspirado en este libro que se llama The Tangled Web. Es un libro sobre ciberseguridad en realidad en web. Lo interesante de este libro y los libros de ciberseguridad en general es que no solo te van a dar cómo se utiliza la tecnología y ya, sino te van a mostrar los defectos que puede tener y las vulnerabilidades que puedes aprovechar. Y fuera de eso, qué tan robusto es un concepto o va a profundizar un montón en los conceptos, no se va a quedar en algo sencillo. Tal vez la documentación de acá no es tan profunda, puede ser, y en este tipo de libros, como el que les estoy mostrando, los de ciberseguridad se explayan un montón y entonces se encuentran brechas de seguridad y dentro de esas brechas de seguridad no es porque se quiere no tener esas brechas, sino es por cómo la tecnología ha ido evolucionando y bueno, también a lo largo de que, digamos, las librerías y los lenguajes cambien, aparte de los protocolos y todo lo que sería la web, en el tiempo se tiene que pensar hacia atrás, o sea, puedes actualizar cosas, pero siempre y cuando no afecte a lo que ya se tiene. Entonces, por eso es que JavaScript es un lenguaje raro. JavaScript ha iniciado como un lenguaje sencillo y tanta ha sido la necesidad de utilizarlo en la web para darle dinamismo a nuestras páginas que ha ido con el tiempo evolucionando, ¿no? Puede evolucionar de buena o mala forma dependiendo de los contribuidores y de las proposiciones que se hagan dentro del lenguaje. Los famosos RFCs, si no me equivoco, sí, Request for Comments, sí, RFCs, eh, que las personas publican, ¿no? Para hacer más flexible el lenguaje o qué necesidades se tiene. Entonces, JavaScript ha evolucionado tanto y es un Frankenstein, ¿no? En sí, porque no solo lo encontramos en la web, sino lo encontramos en Node.js, que sería en el lado del server, a través de un motor V8, que ejecuta JavaScript, se podría decir, que interactúa con nuestro sistema operativo a través de una librería de C++ que se llama libuv, pero esas son cosas ya muy específicas, ¿no? A lo que me quiero referir es que estos libros de ciberseguridad son geniales porque nos muestran una evolución de la tecnología y a la vez de cómo podemos aprovechar algunas vulnerabilidades o podemos como que
adentrarnos más en especificidades y tecnicismos. Fuera de eso, les agradecería un montón que me sigan en mis redes sociales, que son las más importantes para mí, GitHub y Medium, en donde subo código. Bueno, ya no he estado tan activo y trato de estar más activo, así que me ayudaría un montón si me siguen. Y si ven mi contenido y me dicen si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, toda como que crítica es bienvenida, incluso la destructiva. Así que eso. Y bueno, comenzamos con el taller. Basta de explicaciones. Am, ¿Qué esconde una aplicación web? Es una gran pregunta y a lo largo de este taller vamos a hacer una página web sencilla, muy, muy, muy sencilla. Pero detrás de esa sencillez se esconde cierta complejidad y ciertos fundamentos que tenemos que conocer. Entonces, en esta página sencillita, donde tenemos seguramente para los que ya conocen un HTML, un CSS y un JavaScript, existe una parte dinámica que recupera la información para mostrar una frase en inglés, para mostrar un autor, bueno, un autor de la frase. Fuera de eso tenemos toda una especie de alambrado o cimiento que sería HTML, que sería la estructura, ¿no? Los elementos web que tenemos dentro de acá. Ahí fuera de eso, los estilos que serían los colores bonitos, la opacidad, el color del navbar, la tipografía y un montón de cosas. Eso es como una web por detrás, pero también puede llegarse a complejizar, ¿no? Porque no sabemos lo que esconde la parte del servidor, que es de donde se recuperan los datos, así que es una gran pregunta realmente. Y a lo largo de este taller lo vamos a ir respondiendo paso a paso. Y acá me gustaría comenzar con una arquitectura que es muy conocida. Seguramente muchos de ustedes ya saben de qué se trata. Acá tenemos un cliente que serían nuestros browsers, ¿no? Nuestros navegadores. Y también tenemos el Internet, que es donde nos conectamos para poder recuperar los recursos. Y fuera de eso tenemos un servidor. Este servidor es, por ejemplo, no sé, si estamos hablando de una aplicación como Facebook, los clientes serían nuestros browsers o las aplicaciones y la parte del Internet sería lo que nos lleva a conectar con el servidor, que sería Facebook, ¿no? Que sería este servidor que está en alguna parte del mundo que nos brinda la información que necesitamos. Si es una página web o si es una red social, la parte del chat, la parte del feed, la parte de los likes y todo lo demás se registra dentro de un servidor. Y un servidor puede ser cualquier cosa realmente. Acá estoy viendo, Ale levantó su mano. Eso igual, siéntanse libres de interrumpirme, no hay ningún problema. La idea es que vayamos como que respondiendo todas las preguntas posibles. Igual si tienen preguntas, los pueden acumular dentro de la caja de comentarios o mensajes acá, para que a lo largo de la clase las vaya respondiendo. No te preocupes, Ale. Eso. Entonces, sigamos. ¿Quiénes saben cómo se llama esta arquitectura? O este modelo, se podría decir. Bien, bien. Seguro es el Jordi. Jordi. Esa voz me suena. Ya, sí, exactamente. Se llama cliente-servidor. Y es lo más básico que vamos a ver en cuanto a la web. Eso es algo que tenemos que dominar muy, muy, muy bien. Fuera de eso, a lo largo de los años, como les mencionaba, se han ido popularizando tecnologías para nosotros los desarrolladores que hacemos aplicaciones web. Y bueno, acá puedo mencionar algunas, ¿no? Por la parte del cliente, que sería la parte de navegación dentro del browser, la interacción de usuario, los formularios, la vista, se podría decir. Tenemos a Vue, React, Angular y un montón de otros más. Para la parte del servidor, a lo largo de los años han ido apareciendo frameworks, Express, Laravel, Django. Para los que no saben aún qué es un framework, es una terminología que se utiliza para una especie de, de modelo de desarrollo, se podría decir. Eso es un framework. Nos ayuda a desarrollar una determinada cosa con ciertos lineamientos. Y al final de cuentas es una herramienta, un framework.
Entonces, un framework está para nosotros para hacernos las cosas sencillas, porque si partiríamos de simplemente utilizar JavaScript sin una especie de herramientas ya preestablecidas y un modelo a seguir, construir cosas para nosotros como una simple página web podría ser un desastre, ¿no? Y más si se trata de un equipo de 10, 20 personas que contribuyen a una misma base de código. Por eso existen los frameworks, porque nos brindan ese tipo de herramientas y modelos a seguir para poder construir cosas y hacerlo lo más eficiente y rápido posible. Obviamente nosotros los desarrolladores vamos creando tech devs, vamos introduciendo bugs, pero eso es parte del ¿cómo se llama? Del ciclo de desarrollo. Entonces, bueno, eso se podría decir con tecnologías y bueno, lo que les estaba diciendo por el lado de clientes es a lo que nosotros usualmente llamamos frontend y la parte del servidor es lo que usualmente llamamos backend, ¿no? Eso es seguramente muy conocido entre ustedes. Y bueno, nos vamos a parar en la parte de frontend porque no quiero ir todavía a esta parte de lo que es el servidor HTTP y que el protocolo HTTP y un montón de cosas, sino que a lo que vinimos, que sería para la clase 1, para el día 1, sería las funciones y la sincronicidad de JavaScript. Nos paramos acá un rato en el frontend. No sé si muchos de ustedes han leído la descripción del calendar. Decía que instalemos Node.js, que es este runtime executor o environment de JavaScript. Si ustedes han instalado correctamente Node en sus computadoras, ya sea Windows o Linux o Mac, seguramente tienen un comando llamado Node en su terminal. A ver, denme un segundo. Ups, creo que mi teclado está... Denme un segundo. ¿Cómo puedo incrementar esto? Si esto no es más, ¿qué es esto? Acá sí funciona el más. Interesante. Bueno, no sé cómo incrementar la fuente. Tal vez con preferencias. Mau. Compatibilidad. Creo que era general. Ups, no. No. Terminal size. Margin. No. Tal vez es en Global Appearance. Ok. Bien, bueno, seguramente pueden ver mi terminal, no creo que no puedan. Denme un segundo. ¿Están viendo mi terminal? ¿O estoy presentando la diapositiva simple? Ya, con razón. Voy a presentar la diapositiva ahora sí. Digo, mi terminal, lo siento. Ok, ya estamos en una terminal. En esta terminal, si ustedes han instalado correctamente lo que es Node.js, que era el requisito para este taller, van a tener un comando llamado Node. Este comando llamado Node no es nada más que el intérprete de JavaScript para el lado del servidor. Y miren acá, si le damos a Node, nos abre una especie de terminal aparte donde tenemos un mensaje que nos dice Welcome to Node y aparte la versión del Node y ya. Y fuera de eso, tenemos ya disponible una terminal donde podemos ejecutar código JavaScript en el rato. Si, por ejemplo, declaramos una variable llamada let a igual a 10, luego otra let b igual a b12 y luego sumamos b más a, esto nos va a dar 22. Y bueno, ya de por sí Node, al ser al levantarnos esta terminal nos deja ya probar código JavaScript de por sí. Para los que no han instalado Node, pueden probar JavaScript en sus navegadores de la siguiente forma. Abren una ventana privada, bueno, una ventana simplemente, le dan a F12 o acá al Inspect y les va a levantar algo como esto, que son las DevTools del navegador. Y acá donde dice consola van a tener lo mismo. Miren la misma como que terminal se podría decir, en donde pueden introducir ya código JavaScript, por ejemplo, console, log, que sería un print, ¿verdad? Y acá le voy a incrementar un poquito más. Hola mundo. Y
imprime hola mundo. Y obviamente nos manda un error. No sé de qué se trata. Bueno, tal vez es de la misma ventana. Vamos a quitar los errores y los warnings. Miren, hay filtros también. Lo que sería un console log es un log simplemente y eso sí se va a mostrar. Entonces, para los que no han instalado Node.js, pueden utilizar el ¿cómo se llamaría esto? Mm, la consola de sus DevTools que ejecuta JavaScript. O pueden poner acá JavaScript Playground Free. Y acá les va a salir un JavaScript, una terminal, bueno, un editor de código donde pueden ejecutar JavaScript. Igual, totalmente válido. Ponen console log y acá hola mundo. Y acá tienen la salida en una consola, le dan play o le dan reload también y funciona. Entonces hay distintas formas de correr JavaScript. La que vamos a hacer en este taller es a través de Node, así que ¿por qué Node? Porque lo vamos a poder ejecutar desde nuestro terminal y fuera de eso estamos utilizando un editor de código y vamos a tratar de acoplar nuestro editor de código hacia la terminal. Entonces sí es conveniente que lo que vayamos a tener en nuestros archivos dentro de nuestro sistema operativo se puede ejecutar con Node. Así que comencemos. Este taller, bueno, este repositorio se llama JS Intro. Les había mencionado que el enlace está acá, ya pueden irlo bajando. Le dan clic acá, lo bajan. Para los que saben manejar Git, esto es súper fácil, pero para los que no, le pueden dar acá Code y Download Zip, ¿sí? Descargan el zip y lo descomprimen y les va a devolver estas mismas carpetas como tal, algo así, si lo descomprimen. Y bueno, ya pueden navegar a través de las carpetas y ver el código. El día de hoy nos vamos a centrar en esta carpeta. Entonces yo acá voy a cesar todas estas otras que no voy a utilizar. Simplemente asynchrony. cd asynchrony. Y voy a incrementar un poco mi terminal también acá porque seguramente no ven. Ups, demasiado. Ahí, creo que ahí está bien. Entonces voy a centrar acá mi editor de código y este lo vamos a cerrar para que no nos distraiga las demás carpetas. Ahora, este es un editor de código. También era un requisito para el taller tener Visual Studio Code. Un editor de código nos ayuda simplemente a editar código, pero fuera de eso, Visual Studio Code no se queda ahí. Se podría decir que es un híbrido entre un editor de código y un IDE porque nos facilita un montón de cosas al momento de desarrollar, como autocompletado, la parte de highlighting con las variables, con los colores y demás, eso es highlighting dentro del código. Y ¿qué más? Y un montón de extensiones porque al ser un editor de código extensible tiene extensiones y fuera de eso ya lo convertiría de por sí en un IDE, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Un IDE es algo un poco más complejo y que ya viene preestablecido. En cambio, esto puede ser customizado. La diferencia entre un editor de código y un IDE. Pero bueno, en acá tenemos un navegador, ¿no? En sí, la configuración va a estar a la izquierda, si no me equivoco, esta barrita. Lo vamos a cambiar. No creo que no puedo. Ok, esto debería estar a la izquierda de ustedes. Yo lo puse a la derecha porque para mí es más sencillo. De todas formas, acá van a tener unas cuantas cosas. Acá tienen un explorador, acá tienen una lupita. Acá pueden buscar cualquier cosa y les va a encontrar siempre y cuando coincida dentro de alguno de sus archivos ese texto y un montón de opciones, ¿sí? Dependiendo de las extensiones que tengan. Lo más importante es este explorador y acá vamos a ver si hacemos clic en cada uno de los archivos nos va a trasladar a su contenido. Para el día de hoy vamos a tocar estos tres archivos. El primero, example 0, quiero que hagamos lo siguiente. Acá arriba tenemos una opción que dice terminal y acá nos dice nueva terminal. Esto nos sirve para poder ejecutar nuestro código JavaScript desde la terminal simplemente, ¿sí? Igual y no podríamos utilizar esto y acá en la terminal de Linux, de Windows o de Mac podemos buscar como que este path, voy a utilizar un comando de Linux, yo uso el Linux en general, y lo voy a pegar acá. Y acá ya tengo la misma vista, ¿no? Pero en terminal. Entonces desde acá ya puedo ejecutar Node.
Entonces, también es una forma de ejecutar código. Nosotros vamos a utilizar esta terminal porque para mí es más sencillo, para este taller al menos. Entonces, este ejemplo lo vamos a tratar de correr. Como les había dicho, Node nos va a ayudar a ejecutar código JavaScript a través de archivos. Y para poder... Ah, sí, sí. Qué bien. Ok, estaba leyendo los comentarios antiguos. Para poder ejecutar nuestro código tenemos que darle a Node, que es el comando de este programa que instalamos, de este intérprete del lenguaje de JavaScript a través del motor V8. Le damos a Node, espacio y el nombre del archivo que queremos ejecutar. No sé si ustedes han utilizado Python, seguramente muchos vienen de Python por acá. Y ustedes tienen Python, main.py, ¿no? Usualmente. Lo mismo pasa con Node. Le dicen Node y el archivo que quieren correr. En este caso, example 0. Le dan a Enter y eso les va a lanzar algo en consola. ¿Quiénes han tenido este error? Bueno, igual si no están siguiendo, no creo que estén siguiendo. Mejor que así muy rápido. Sí, Clara. ¿Tú sí? ¿Tuviste el error? Ok, ya. Vamos a ver de qué se trata el error. Esto es genial, o sea, también es importante equivocarse y de hecho es importante equivocarse ahora que estamos aprendiendo que después, ¿no? En producción o ya cuando estemos trabajando. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que es un error de referencia y que no puede acceder a ispalíndrome Word versión 2 antes de la inicialización. Y vamos a ver el código. ¿Por qué pasa esto? Acá vamos a ver que tenemos un word input, que sería una palabra. Esta es una función palíndrome, o sea, una función que detecta si algo es palíndrome y no es nada más y nada menos que algo como esto, ¿no? Un palíndrome es una palabra que leída al de derecha a izquierda o de izquierda a derecha es lo mismo. Por ejemplo, oso es un palíndrome o reconocer es un palíndrome. Si invertimos la palabra R, y demás y la invertimos tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda se va a leer igual. Entonces, eso es una función bueno, esa es la función que hemos implementado acá. ¿Ustedes saben cómo definir una función? Sí, y se define así. Pero también existen otras formas de definir una función y una de ellas es los arrow functions, las funciones flecha, y son estas, ¿sí? La expresión es distinta. Miren, ya no existe el keyword function, sino que directamente existe los paréntesis, se obvia la función, se obvia un nombre, porque de por sí esta función se va a asignar a una variable y fuera de eso se utiliza flechas en vez de directamente escribir los corchetes o las llaves, si no me equivoco, sí, las llaves. Entonces, esta flecha se pone en la parte de este espacio y eso es un arrow function. Pero está pasando algo raro porque miren, el ESOR nos lanza que es en ispalíndrome versión 2, versión 2. Esta es una variable, no es una función. Bueno, es una función, pero que está siendo definida como una variable. Y al final de cuentas, para JavaScript, que es un lenguaje que va a ir recorriendo línea por línea, así, ¿no? Comienzo acá, leo, existe una constante, perfecto. Luego va a ir leyendo, acá existe una función, acá existe una constante y ya, ¿no? Y también acá ya sería ejecución. Algo que es importante reconocer en JavaScript es que primero, antes de ejecutar todo esto línea por línea, espacio por espacio, línea de código por línea de código, va a dar un recorrido inicial de reconocimiento. Primero va a decir, ok, acá hay una constante, perfecto, tenemos una constante. Luego acá va a obviar estos usos y luego va a decir, tenemos acá una variable, digo, una función. Y ya va a entender qué es una función y cuál es su contenido. Pero en el caso de las constantes, variables y demás, solo va a entender que existe el nombre y que es una constante y no su contenido. En cambio, las funciones sí vas a saber que tiene un contenido implícito. En este caso, como una arrow function es definida de esta forma, al final de cuentas esto es como una especie de constante, ¿sí? De constante función. Entonces va a ser tratada como esta de acá. Y para JavaScript eso va a significar que, ok, tengo ispalíndrome versión 2, pero no sé si es una función, no sé lo que va a hacer, no sé nada.
de esta variable o constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dar un recorrido inicial, va a entender que esta función sí existe y por eso acá no tenemos un error, a pesar de que la estamos llamando antes de haberla definido. ¿Sí? Es como que ha dado un recorrido inicial, sabe que esto es una función y sabe que esto es correcto, pero no sabe que esto es correcto, porque al final de cuentas es una variable, pero no sabe qué variable es. Y si no sabe qué variable es, no sabe si es una función o lo que sea. Por lo tanto, esto es incorrecto, porque primero tienes que definir una variable, una constante, antes de utilizarla. No podríamos hacer esto, miren. Si yo cambio el orden de word input acá y lo pongo al medio y lo ejecuto, me va a lanzar otro error. Este error me va a decir que no puedo acceder a word input antes de inicializarlo. Necesitas inicializarlo previamente y ya tener un valor para poder utilizarlo acá, ¿no? Cuando estoy tratando de llamar ispalíndrome. Eh, entonces, ¿qué tengo que hacer para arreglar este problema? Tengo que mover esta arrow function acá arriba y finalmente eso va a arreglar el problema de ejecución. Miren, ya no existe un problema acá, simplemente se ejecuta línea por línea y está haciendo lo que tiene que hacer. Eso pasa con las arrow functions. Esa es la primera diferencia con las funciones, con las arrow functions y las funciones tradicionales. Entonces, vamos a tratar de ver, ¿no? De diferenciar. Les había mencionado que los arrow functions se escriben como si fueran una variable más una variable función. Entonces, si acá voy a poner is, bueno, is palíndromo otra vez. La defino así, miren, y yo tengo atajos de teclado, por eso es que se escribe rápido. Entonces, acá que estoy haciendo, estoy definiendo una arrow function. En cambio, una función sencilla se define así, is palindrome word version 2, y acá adentro paréntesis y llaves. Esta es otra función. ¿Sí? Esta es la función tradicional, función arrow function. Y entre ambos tienen mucha diferencia y vamos a ver eso. Una diferencia ya la vimos, ¿no? En cuestión de ejecución. Y ahora vamos a ver la siguiente diferencia, que sería en el archivo 2, en el example 1. Acá vamos a tener un usuario, una variable. ¿Por qué esto sí me teclado? Ya sé. Ups. Sí, era eso. Ok, acá vamos a tener un objeto, ¿sí? Un objeto llamado usuario. Un objeto, no sé si han visto objetos. A ver, levanten la mano los que han visto objetos, primeramente. O diccionarios, ¿no? En otros lenguajes como Python. ¿Cuántos de acá conocen qué es un objeto? Creo que muchos. Entonces, vamos a definir rápidamente, ¿no? Cuando nosotros estamos, un objeto son datos compuestos. Dentro de JavaScript tenemos variables constantes, bueno, variables primitivas y variables compuestas. Sí, las variables primitivas son como los enteros, ¿no? Por ejemplo, const, amount, que sería monto, 100 bolivianos. Const word, que sería un string, ¿no? Que sería algo así. Luego const amount f, que sería 10.2, digamos, un real. No sé, un const is double is real true, digamos. Eso es un booleano. Todos estos son primitivos. Bueno, en realidad el word es un compuesto, ¿sí? Porque es una string. Y este string tiene funcionalidades. Miren, acá un montón. La podemos reemplazar, podemos ponerlo reversa o concatenarla y podemos preguntar si incluye algo. Entonces, sí es un objeto. Fuera de eso, tenemos otros tipos de datos que son compuestos, como los objetos o los diccionarios, ¿no? Mejor llamémosle diccionarios, ¿no? Porque objetos está muy relacionado a lo que son las clases y la instanciación. Vamos a llamarles diccionarios. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una cuenta, ¿no? Un account, un bank account, que sería una cuenta bancaria.
es igual a las llaves y dentro podemos definir lo que define a una cuenta bancaria, ¿no? Usualmente cuando abrimos una cuenta bancaria, ¿qué tenemos? Tenemos nombre y tenemos un nombre de Lucía Pereira, digamos, Pereira. También tenemos una célula de identidad, digamos, un CI, un 800, ay, perdón, eso es mío, eh, algo así, ¿no? Luego tenemos un email. Podría ser como algo asd@acd.com o algo real, ¿no? Lucía punto algo y ya. Luego tenemos, ¿qué más? Una bank account, un ID dentro del banco que es único y un montón de datos, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué estamos creando acá? Estamos creando un dato compuesto, estamos creando un diccionario, algo que está relacionado, o sea, todo lo que está acá adentro está relacionado con lo que significa un bank account. Y lo mismo es un usuario en este caso, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo acá. Entonces, este usuario tiene un nombre, tiene un apellido y bueno, ¿por qué estoy escribiendo en inglés? Es importante que desde ya la mayoría de cosas lo hagamos en inglés porque en un futuro nuestro trabajo va a ser en inglés, entonces tenemos que estar listos. Así que por eso todo lo que vaya a hacer, al menos en código, va a estar en inglés. Y se preguntarán por qué, o sea, por qué solo el trabajo o por qué es una buena práctica o qué. El inglés, como es un lenguaje tan popular y tan conocido, y además no solo se practica en este país, es una forma o un lenguaje eh, universal, se podría decir, dentro del código. Entonces, muchos de los repositorios que ustedes vayan a ver no están escritos en español, sino están escritos en inglés. Y aparte, eso nos facilita trabajar con personas de cualquier lugar del mundo, ¿no? Es como un lenguaje común el inglés. Y bueno. Fuera de eso, en nuestro diccionario usuario tenemos un nombre, tenemos un apellido y tenemos llamémosle una función, no es un método porque no está dentro de una clase, que se llama getFullName. Y este getFullName, ¿qué está haciendo? Está retornando la concatenación o la unión entre el nombre y el last name. Y vamos a probar eso. Voy a comentar estas líneas y vamos a probar, ¿no? Al final de cuentas, como es un diccionario, yo lo puedo imprimir. Y vamos a ver cómo se imprime un diccionario. Vamos a correr node example 1 JS. Si corremos esto, nos va a salir lo mismo que tenemos acá arriba, pero con la diferencia que nos aparece function. Cuando ustedes vayan a ver una salida así de su console log, tienen que saber que esto es un objeto o una especie de tipo de dato compuesto, ¿sí? Y eso es justamente lo que tenemos, es una función. Una función en JavaScript creo que también es tratado como un objeto function. Entonces, también es un objeto compuesto, ¿no? Se podría decir un tipo de dato compuesto, una función. Así que eso va a pasar cuando impriman. Ahora, cuando le demos un punto, estamos accediendo a una propiedad de este conjunto de datos que significa usuario. Entonces, un punto significa, ok, quiero acceder a name, digamos, ¿no? Y acá le doy node example1 JS y esto es Gonzalo, ¿no? Imprime el dato que está dentro del usuario. Ok, perfecto. Ahora yo quiero que una ese nombre y ese last name o ese apellido, ¿no? A través de esta función que ya existe dentro del diccionario. Así que eso vamos a hacer. Le damos punto y miren lo genial de un editor de código es que nos sugiere qué tenemos que hacer o qué se puede hacer dentro de ese diccionario. Podemos sugerir agarrar el nombre, podemos extraer lo que sería el apellido o podemos ejecutar la función. Por si acaso las funciones se ejecutan. Así es como se le dice y la vamos a ejecutar. Las funciones se llaman de esa forma, pero en vez de simplemente dejarlo como name, digamos, como lo que hicimos hace rato, para las funciones le tenemos que cerrar los paréntesis para decir que lo estamos llamando. Si no cerramos los paréntesis, pasa lo siguiente. Vamos a imprimir lo que es la definición en sí de la función, no lo que hace. Para ejecutar lo que hace tenemos que poner los paréntesis. Esa es la gran diferencia. Y eso sirve para pasar esta función a otro lado y reutilizarla, digamos, pero de momento queremos ejecutarla. Así que ahora ejecutamos esto y nos va a salir Gonzalo Rivero. ¿Y qué está haciendo?
Esto no es una clase, pero aún así está logrando agarrar el nombre y el last name a través de la función con este this, ¿sí? Acuérdense, este this, para los que vienen de paradigmas de POO, ¿no? De programación orientada a objetos, significa la clase en sí, ¿no? Es como una autorreferenciación. Pero dentro de JavaScript funciona igual, pero en JavaScript un diccionario como este también tiene su propio this. Todo esto es un contexto para JavaScript. Entonces, eso es el this. Es como si todo esto fuera el this. Y de esa forma es que con this nosotros accedemos al nombre, a pesar de no tenerlo en la misma línea de contexto, ¿no? Dentro del bloque de código. Acá no tenemos ningún name. Si yo llamo name, no existe, miren. Me sale una especie ¿qué dice acá? No sé por qué. Ok. Ah, acá voy a poner name, por ejemplo. Voy a borrar los this y voy a poner name simplemente. Y acá last name. Y vamos a ver qué vota. Y name is not defined. ¿Por qué? Porque no está definido, ¿no? En sí, dentro de esta función no hemos definido ningún name, no hemos definido ningún last name, y es correcto. Pero con this lo que estamos haciendo es autorreferenciar a este diccionario y acceder a su valor, ¿no? Que sería name. Ahora, si accedemos a cualquier otro valor, digamos eh, this demo, por ejemplo, acá nos sale un defined, porque este diccionario, a pesar de que es un diccionario y tiene sus valores ya definidos, no tiene esta variable demo o este dato. Entonces, no existe, está no definido. Lo interesante de JavaScript es que es un lenguaje de programación que, a pesar de que tratemos de sacarle errores, a veces se niega, ¿no? Para cualquier otro lenguaje esto lanzaría un error, ¿no? Es como que no existe, ¿por qué te tengo que devolver ese valor? Pero en cambio para JavaScript, que es muy flexible, sí nos dice, no, esto es un undefined, a pesar de que ni siquiera debería existir la posibilidad de incluirlo en nuestro código, porque eso puede traer errores. Entonces, esa es una de las bondades y ventajas, desventajas, digamos, de JavaScript. Ya, fuera de eso, ya entendemos que es un contexto, ¿no? Que sería dónde definimos las cosas. Este bloque de código, por ejemplo, es un contexto y eso es this. Ahora vamos a ver qué pasa con los arrow functions, ¿sí? Acá tenemos un user v2, ¿verdad? Es un usuario versión 2, ¿no? Llamémoslo así. Tiene los mismos datos, miren, name, last name y demás, pero dentro tiene una función. Esta función no es una función tradicional. Esta. Eh, dale, Jordi. Y entonces tiene un arrow function o está siendo definido como un arrow function. Entonces, y está llamando al this. Vamos a ver qué pasa en este caso. ¿Quiénes adivinan lo que va a pasar acá? Pongan en el chat. ¿Qué nos va a devolver? A ver, 3 segundos. 1, 2, 3. Ya, bueno. Vamos a ejecutar. Acá tenemos que nos devuelve undefined. Miren. Undefined. Y es porque justamente este this no existe para el user v2. Y ahí vemos una gran diferencia entre lo que es una function y un arrow function. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia acá? No es tan evidente, ¿no? Cuando se trata de estos dos. En este caso, la función tradicional, llamémosle así, está como que está agarrando el contexto que tiene actualmente y lo está utilizando para referenciarse a sí mismo. En cambio, este full name, que está siendo declarado como arrow function, no está agarrando este contexto, porque no es un contexto válido para un arrow function. Un arrow function va a agarrar contextos de clases y funciones, no va a agarrar un contexto como este, que es casi global. Por ejemplo, si creamos acá una función ya tradicional, llamemos algo como function, demo, y adentro vamos a poner este objeto, bueno, este diccionario, vamos a ver qué pasa. Vamos a llamar a demo simplemente. Y dentro de demo vamos a llamar al full name, ¿no? Entonces, cuando llamemos a demo acá,
Acá adentro vamos a poner const full name igual y acá vamos a imprimir el full name. ¿Sí? ¿Qué nos va a devolver esto? Otra vez un defined. Perfecto. Pero si dentro de esta function definimos un this name igual a demo y a la vez un last name, vamos a ver que va a imprimir, acá vamos a poner last name, va a imprimir lo siguiente, tiene un demo y last name. ¿Qué está haciendo acá nuestro arrow function? Está agarrando, no, el arrow function no tiene un propio this, ¿sí? El arrow function siempre va a tratar de heredar el this del padre. En este caso el padre no puede ser un diccionario. En este caso el padre es una función. Entonces, esto es raro, ¿no? Seguramente no, ustedes no hacen esto dentro de sus funciones, pero sí es posible, porque una función, como les había dicho, es considerado un objeto dentro de JavaScript. Entonces tiene autorreferencia a sí mismo y tiene su propio contexto. Así que el arrow function hereda ese contexto del padre, que sería la función, y por eso es que acá hay un name y hay un last name, y los puede leer, porque acá los estás incluyendo, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia entre un arrow function y una función sencilla. Esta función tradicional tiene su propio this y en cambio el arrow function es flexible y puede adoptar el this del padre, ¿sí? De ese momento. Entonces, ¿qué más? Tenemos un ejemplo 2 acá y esta ya es la parte un poco más interesante de JavaScript. Y acá es donde descubrimos la magia de JavaScript, porque ¿quiénes de acá conocen qué es lo que hace a JavaScript único a diferencia de Python? A ver, levanten la mano, pónganlo en los comentarios. ¿Qué característica eh, es fundamental dentro de JavaScript que no puedes hacer fácilmente en Python, digamos, o en Java o en otro lenguaje compilado? Fuera del duck typing y fuera de que no es tipado, ¿no? Que levante la mano. Ok. Lo que hace único a JavaScript es que es asincrónico. O sea, que puede ser asincrónico. Sí, exacto. La sincronía. JavaScript es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que las cosas que se vayan a ejecutar lo hace en tiempo real, llamémoslo así. Es on the fly. No es como que tienes que pasar a una etapa de compilación, como en JavaScript, en donde pasas a un código máquina y de ese código máquina lo ejecutas recién dada tu arquitectura, sino que JavaScript tiene este node, que es su runtime environment, ¿no? Que hace que se pueda ejecutar JavaScript. Y a medida que las líneas se van lanzando, este node lo que hace es interpretar, simplemente. Y obviamente por detrás hay lenguaje máquina, obviamente, pero es en tiempo real. Entonces, eso hace único a JavaScript, la sincronía. ¿Y por qué? Porque es un lenguaje también de un hilo, ¿sí? JavaScript corre simplemente en un hilo y un hilo te permite correr una tarea a la vez simplemente. Y JavaScript, para poder correr distintas cosas al mismo tiempo y poder lograr asincronía, lo que tiene que hacer es dejar que las funciones se resuelvan en alguna parte, ¿sí? Y no interrumpan lo que sería el flujo de ejecución del lenguaje, ¿sí? Así que acá vamos a ver un ejemplo sencillo. Sí, voy a comentar todo esto. Bueno, acá de hecho lo dejamos. Acá voy a poner un nuevo archivo que se llama example 1.1.js. Dentro de este vamos a correr algo, ¿no? Const amount 100. Acá vamos a poner cost total igual 100 por 2. Bueno, amount por 2. Y luego vamos a poner un console log acá de total. Y luego acá vamos a poner un console log de finished. Sí.
Ah, sí, 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 sí. Luego acá vamos a poner de initialization. Initialization. Entonces, este fragmento de código, si lo analizamos, es síncrono, ¿sí? Esto se va a ejecutar paso a paso y no va a haber en ningún momento ningún problema. Entonces, el orden de ejecución acá debería ser, primero se muestra initialization, luego total y luego finish. Así que vamos a probar eso. Node example 1.1.js. Y vamos a ver que es así. Acá tenemos la primera impresión, initialization. Luego tenemos el amount, que vale 100, el total, que es 100 por 2, que sería 200, y luego imprimimos el total, que sería 200, y acá está la impresión del total. Fuera de eso tenemos una siguiente impresión que dice finish it, que es lo último. Y la ejecución ha sido lineal, miren. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, 5, 6, 7 hasta que se imprime y todo es secuencial. Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa cuando introducimos funciones que no son necesariamente síncronas, sino que se tienen que esperar de cierta forma. Y eso lo hacemos con algo que se llama setTimeout o setTimeout en JavaScript. En JavaScript setTimeout es una función que nos permite decirle al lenguaje, ejecútame esto, pero no ahora, en un determinado tiempo. Y a setTimeout, ¿cómo lo utilizamos? Lo utilizamos con, primero, un callback. Y ahí ya estamos ingresando a callbacks. Una función, ¿sí? Una función. Aguántenme. Y luego un segundo argumento que sea un timeout, que sería un tiempo de espera. En este caso podrían ser expresados en milisegundos. En milisegundos, 1000 es un segundo, ¿verdad? Vamos a poner 2 segundos. 2000 milisegundos son 2 segundos, perfecto. Primer argumento sería una función. Y acá estoy poniendo un arrow function. Tranquilamente ustedes pueden poner acá una función como siempre, ¿no? Una function y demás. Por si acaso, si ustedes no ponen un nombre acá, esto es una función anónima, ¿sí? Y funciona igual, si no necesitan poner un nombre, porque fuera de este contexto no van a llamar a esta función, ¿verdad? Solo se va a utilizar una vez. Por eso no necesita nombre y por eso es anónima. Y cuando ustedes hacen una arrow function, que es algo como esto, también es una función anónima. Y también, y bueno, y es anónima, ¿no? Como la otra definición de función. Entonces ya estamos viendo que las funciones se pueden definir de distintas formas, no solo hay una y ya, existen varias. Ok, nos queda media hora. Bien, estamos a tiempo. Este setTimeout, como les decía, nos va a ayudar a ejecutar código después, no ahora, no inmediatamente, después de 2 segundos. ¿Y cómo? El primer argumento es una función y dentro de esa función pasamos lo que queremos que haga dentro de ese determinado tiempo. Como por ejemplo en console log, yo que sé, acá me ejecutaré después. O bueno, ya me estoy ejecutando luego, ¿no? Acá ya me estoy ejecutando. Bueno, y a esto le vamos a dar a correr. Vamos a ver qué va a pasar. Miren. Apuestas, ¿qué dicen que va a salir primero? ¿Los console logs de acá y luego 200 o qué? Sí, bien, bien, bien. Vamos a correr. ¿Y qué va a pasar? Miren, primero se ha inicializado, ¿no? Initialization acá. 200 se imprime acá porque está haciendo el cálculo de estas dos operaciones. Y finalmente un finish it, que sería esto, ¿verdad? Pero después de esos 2 segundos que nos ha dejado esperando, se ha ejecutado lo que está dentro de este setTimeout, que es lo que le habíamos dicho, ¿no? Al lenguaje de programación, a JavaScript, que nos espere para ejecutar algo. Y ese algo se lo pasamos a través de una función. Y ahí es donde quiero llegar. Esta función, pasada como argumento, en términos de JavaScript y de lenguaje, es un callback, ¿sí? Una función que es pasada como parámetro que se va a utilizar después, digamos,
es un callback en JavaScript. Entonces, de por sí esto ya es un callback y bienvenido los callbacks, ¿no? Bueno, eso. Fuera de ello, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a medir si realmente está tomando 2 segundos esta ejecución. En Linux existe un comando que nos permite determinar cuánto tarda en ejecutarse un comando. Es un comando redundante, ¿sí? Si tú le dices time y le dices node example y que corra el ejemplo JS, esto, pero adelante con time, en, en en Linux nos va a devolver el tiempo que ha tardado en ejecutarse estas líneas. Y miren, acá nos dice executed in 2 segundos. Y eso es lo que hemos puesto acá, casi 2 segundos. Obviamente existen milisegundos por estas operaciones extra y por el lenguaje tal vez. Y bueno, eso es lo que tarda en ejecutarse. A través de este comando es que sabemos cuánto tarda en ejecutarse un comando, ¿no? Y está funcionando bien. Si esto lo subimos a unos 5 segundos, va a tardar en ejecutarse 5 segundos. Miren, no está devolviéndonos nada. 5 segundos. Y finalmente nos va a devolver algo. Acá me ejecutaré después. Ya me estoy ejecutando. Y luego esto ha tardado 5 segundos. Eso quiere decir que sí está funcionando correctamente. Pero ¿cómo es que JavaScript nos permite dejar esa tarea en un segundo plano, llamémosle? Si simplemente es single threaded, ¿no? Si solamente opera en un solo hilo. Lo que hace JavaScript es como una especie ok, te vas a la cola de tareas y te vas a ejecutar no conmigo, que sería el hilo principal, sino con mi apoyo. En este caso, Node utiliza libuv por detrás, que es lo que les mencionaba al inicio. Libuv es una librería de C++ que ejecuta código IO le dicen, ¿no? Input-output operations dentro del sistema operativo. Esto de input-outputs es el read-write básicamente, ¿no? Y fuera de eso, también le permite como que establecer este tiempo a JavaScript para que se ejecute dentro de ese tiempo, ¿no? Dentro de 5 segundos, 2 segundos o lo que queramos. Es como que se pausa un momento y se pone ahí en una cola hasta que le llega el tiempo y se puede ejecutar. Entonces, es como que eso es como que JavaScript, al ser simplemente un lenguaje que opera en un hilo, delega tareas a ese libuv, a esa cola de espera que al final de cuentas se va a ejecutar en algún momento para no interrumpir la secuencia de ejecución, ¿sí? Porque digamos que tendríamos que esperar 5 segundos acá, ¿sí? En el caso de Python. Y eso no nos está dejando progresar en las demás tareas, ¿verdad? Y eso es algo que no se quiere. Usualmente en la web no puedes, o sea, cuando hay un loading, digamos, acá, si entramos a una página, acá en Firefox, digamos a ChatGPT. Bueno, no tiene un loading. Bueno, cuando ustedes ven un loading, ¿no? Una pantalla de recarga acá, JavaScript no se tranca, no es como que eso le está impidiendo realizar tareas por detrás. JavaScript va a seguir funcionando por detrás y va a recuperar la información, va a hacer un montón de cosas y luego va a mostrar lo que tiene que mostrar. Entonces, JavaScript delega tareas. A eso es lo que quería llegar. ¿Qué se pueden ejecutar después? Y eso se le puede llamar asincronía. Esas tareas que se ejecutan después son asincrónicas. No pasan en este momento, que sería algo sincrónico. Pasan después. Y es asincrónico. Podría pasar en un año, 2 años, bueno, eso es exagerando. 10 segundos, 5 segundos, lo que sea. Entonces ya hemos descubierto la sincronía y el término callbacks, ¿no? Los callbacks, recordando, es pasar una función como argumento. Ya sea cualquier función, no simplemente o los arrow functions, sino que las funciones tradicionales también son callbacks. Ok, ahora vamos a hacer un callback por nuestra cuenta. ¿Sí? Este setTimeout es algo que ya existe en JavaScript. No sabemos cómo está hecho, podríamos verlo. Bueno, en realidad no, porque solamente nos muestra acá su firma. Por si acaso, cuando vean este tipo de cosas, son firmas, ¿sí? Y son interfaces de datos. Fuera de eso, vamos a crear nuestro propio callback. Acá, example 1.2.js. Vamos a crear acá algo real.
Y lo vamos a hacer con funciones para empezar, con funciones tradicionales. Save data. Y acá vamos a tener algo adentro, no sabemos qué aún, va a esperarnos. Y acá tenemos que pasar nuestra información, como que data, como primer argumento, y luego vamos a pasar un callback, un save, no, process data, vamos a poner process data. Y acá vamos a poner un callback, un save data. Pero este save data va a ser una función. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar acá adentro en algún momento. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Llamando, ¿no? Algo así. Acá si va a procesar la data, acá va a ser data, es igual a no sé, acá vamos a tener una función de limpieza tal vez. A ver, vamos a tratar de simular eso, ¿no? Vamos a tener una lista de usuarios, users. Esto es una lista. Abrimos la lista, creamos un objeto dentro, un objeto o un diccionario que se llame, que va a ser un usuario al final de cuentas. Y acá vamos a poner Luis y va a tener un last name, ¿no? Last name que sea Peredo. Y acá vamos a tener un name Juan y un last name que sea Soria, digamos. Y ya, lo que vamos a hacer acá es procesar la data. Estos usuarios, que lo vamos a llamar acá process data, le vamos a pasar la lista de usuarios, users. Y dentro, acá ya le podemos llamar users igual, por si acaso. No hay ningún problema. Aunque no es conveniente, vamos a poner users data. Y eso le vamos a pasar al users. Y acá tenemos la función users que recibe usuarios. Y acá vamos a poner un map, un for each. Un for each nos permite recorrer ítem por ítem lo que está dentro de una lista. Y para que eso funcione le tenemos que pasar un arrow function. Y ustedes se preguntarán por qué ahora usan tanto arrow functions. Y es, bueno, son varias ventajas, ¿no? Pero para este caso es la simplicidad. No tienes que poner algo largo, ¿sí? Como un function, paréntesis, corchetes, sino que puedes utilizar simplemente esta expresión, ¿no? Que en otros lenguajes le llaman lambdas, pero acá le llamamos arrow functions. Y dentro recibe un user, ¿verdad? Y este user vamos a querer que tenga un nuevo campo que se llame full name. Y ese full name va a ser la suma del name más el last name. Y acá me estoy olvidando darle el punto, ¿no? User.name y acá user.lastname. Y ya tenemos un full name que se va a ir generando automáticamente acá. Es como si estuviéramos creando algo como la full name acá y estuviéramos definiendo, ¿no? Pero esto programáticamente ya con el lenguaje. Eso. Y luego vamos a guardar esta data. Miren. Así que primero voy a comentar esto y vamos a ver cómo nos resulta este user, ¿sí? Al final, cómo se retorna. Users. Vamos a ejecutar este código. Node. Vamos a borrar todo esto. Node example 1.2.js. Miren que actualmente, como nos ingresa la data, es users data, es una lista con nombre y last name. Pero en este código, bueno, en esta función, lo que estamos haciendo es agregar un full name, ¿no? Como un formateo de la suma entre el nombre y el apellido. Y eso lo imprimimos. Bien, está funcionando. Estamos procesando la información. Podría ser cualquier cosa. Y acá vamos a definir una nueva función. Función save user. Y acá en el save user vamos a imprimir simplemente, ¿no? User saved, o sea, se guardó. Y acá vamos a poner un user como argumento o como parámetro. Otra cosa, user acá es el parámetro que se le pasa. Acá podemos imprimir también el user sin ningún problema. Y ya, ¿no? Con este save user vamos a guardar el usuario. Pero este save user no lo vamos a utilizar ahora.
lo vamos a utilizar como un callback. Acá, save user. Y miren, ahora save data sí se va a poder utilizar porque le estamos pasando un siguiente argumento, que sería este. Y ahora esto sí va a funcionar, ¿no? Este argumento va a ser al final una función. Eso es lo malo de JavaScript, que no sabes, si no utilizas, ¿cómo se llama? Los docstrings o la autodocumentación de JavaScript con comentarios. Ustedes no van a saber si usuarios es una lista, si usuarios es un objeto, si usuarios es lo que sea. Por eso es que la mayoría de personas que ha ingresado, digamos, al mundo de JavaScript, al final se pasa a TypeScript. Porque ya con TypeScript tú puedes definir acá, esta es una función o algo como array de usuarios, digamos, algo así, user. Entonces, lo genial de TypeScript es eso, el tipado. Sí sabes qué va a ser tu argumento, en cambio acá no sabes, a no ser que lo documentes acá con los JavaScript. Acá, así, ¿no? Es como que ahora sí yo sé, digamos, qué va a hacer esta función. Nada, va a hacer esta función, va a procesar la data. Users, ¿qué va a hacer? Va a ser un array, digamos, un array. Save data, ¿qué va a hacer? Va a ser un object. Y ahora cuando ya lo usé, miren, acá me va a sugerir cosas. Acá me va a sugerir que users data. Y acá me va a decir que es un any, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, así es como podrían documentar sus funciones, ¿no? Pero bueno, lo vamos a utilizar simplemente así. Save user y miren, no estamos llamando a la función, simplemente no estamos llamando, ejecutando la función, simplemente la estamos usando. Y es como pasarle un template a otra función. Y cuando haces eso, una función dentro de una función, eso se llama high order function, si no me equivoco. A ver, lo vamos a buscar acá. High order function. Función de, acá está, que es llamar a una función dentro de una función. Y la función que tiene más relevancia o el contexto es la función padre. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, le estamos pasando este save user y ahora ya puede utilizar el save user, este process data. Entonces, ¿qué va a pasar? Ejecutamos esto y nos va a tirar un error. ¿Por qué? Data, ¿no? Es en realidad users. Y en realidad no es un arreglo lo que queremos guardar, es cada usuario. Entonces, este save user se va a llamar cada que se itere. Y se va a llamar acá. Y ahora sí va a funcionar. Miren, ahora se ha guardado user saved, Luis Peredo, ¿no? User saved y se guardó como Juan Soria. Y bueno, ahí ya estamos utilizando callbacks. Y ahora lo genial de los callbacks, y bueno, es ventajoso y desventajoso, ¿no? Porque igual existe algo que se llama callback hell, que en el pasado ha traído muchos problemas. Ahora ya no tanto por lo que vamos a ver más adelante. Cuando teníamos un montón de callbacks, una función que llamaba otra función, que utilizaba una función dentro de otra función y así sucesivamente pasaba esto. Incluso habían memes, ¿no? De Ryuk con, creo que se llama Ryuken, algo así, ¿no? Su técnica. Pero bueno, también le decían código espagueti o tallarín. Entonces, ese tipo de problemas pasaba cuando le pasabas una función y luego otra función y luego otra función y luego otra función y así sucesivamente. Y eso realmente era un problema porque sí pasaba antes del ECMAScript 6. Ok, ya tenemos acá lo que es un callback y lo genial de los callbacks es que son reutilizables, a eso me iba. Por ejemplo, save o parse, digamos, parse user, que sería como que darle un formato a ese usuario. No solo ese que ya tiene, sino que queremos, acá le vamos a llamar callback, ¿sí? Para que simplemente sea un nombre más genérico y no esté apegado a lo que hace realmente. Porque la idea de que algo sea genérico, reutilizable, es que sea genérico, ¿no? Y el nombre también tiene que ser genérico. Así que parse user va a ser lo siguiente, ¿no? Al usuario le va a agarrar el name y le va a agregar algo bonito, digamos. User o el full name.
user full name. Y acá vamos a poner estos backticks para poder como que concatenar más fácilmente. Y acá vamos a poner algo como guioncitos o dibujitos para el full name. Y así se debería ver. Entonces ahora cuando yo a este process data le pase save user, los va a guardar. Y ahora cuando yo le pase a este process data parse user, lo va a parsear o le va a agregar algo bonito a ese nombre. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, veamos. Callback. No estamos dibujando nada. O bueno, imprimiendo. Tenemos que imprimir. Vamos a imprimir el usuario. Y acá vamos a poner un mensajito que diga parsing user. Y ya. Y miren qué está pasando ahora. Esta función que antes procesaba datos y luego me guardaba, ahora no, me procesa datos, pero también me parsea. Es como que está haciendo más cosas y así sucesivamente ustedes podrían incrementar más lógica acá. Y al final de cuentas eso es lo que hace un callback. Permite reutilizar ese espacio que está reservado para una función como argumento y para poderlo utilizar previamente en el código. Y eso es un callback, ¿no? Ok, siguiente ejemplo ya es el 2. Y ya vamos a entrar a lo que son las promesas. ¿Se acuerdan de lo que es de lo que les había comentado? De los set timeouts dentro de JavaScript, que era algo que se va a ejecutar en un determinado tiempo. Sí, ese set timeout se puede convertir en una promesa. Y una promesa en JavaScript es la definición de una operación que se va a realizar después. Es una función que se va a realizar después, explícitamente. Con ese set timeout no es explícito porque en ningún momento estamos diciendo que se va a ejecutar después, simplemente confiamos en la API del lenguaje. Pero cuando nosotros hacemos código, necesitamos decir explícitamente que algo va a ser asincrónico, que algo se va a ejecutar después. Y eso es una promesa, ¿no? Es como, te voy a prometer que lo voy a hacer en un momento. No te prometo que sea ahora, simplemente lo voy a hacer en algún momento. Y eso es una promesa, es una tarea, una función que se va a ejecutar en un determinado tiempo. No sabes cuánto podría tardar hasta devolverte algo, pero lo va a hacer en algún momento. Y si no lo hace, tengo que controlar que si ha habido un error, lo pueda manejar dentro del código. Entonces, una promesa, ¿cómo se define? Vamos a crear una función sencilla, ¿no? Una función llamada delay, ¿sí? Una función delay. Esta función nos va a devolver una promesa, una promise. Una promesa se define así, ¿no? New promise. Se utiliza new porque es una clase la promesa. Y el constructor de la promesa, que sería lo que recibe acá internamente, es un callback. Un callback que recibe algo llamado resolve y algo que se llama reject. Y ahora vamos a ver qué son ambos. Esto al final de cuentas es un ejecutor, ¿sí? Es un la promesa tiene un constructor, ese argumento que recibe es un ejecutor y ese ejecutor sabe dos cosas simplemente. Si lo voy a resolver bien o lo voy a resolver mal, es decir, que voy a tener errores. ¿Y cómo lo voy a resolver bien? Llamando a resolve acá adentro. Entonces, cuando yo llame a resolve acá adentro, esta promesa va a ser resuelta. Ese momento, o sea, lo que vaya a ejecutarse acá, lo que vaya a tardar, no importa cuánto, después de un tiempo al final tiene que devolver algo, ¿no? No se puede quedar así, porque esto podría tener un montón de líneas de código que tarden, no sé, 10, 15 minutos, un segundo, dos, no sé. Entonces, en algún punto tenemos que devolver lo que habíamos prometido y se devuelve con resolve. Pero cuando tú en el camino vas encontrando problemas o errores, lo que haces es devolver un reject, que es no lo logré, básicamente, ¿no? Esta función no funcionó, o sea, esta función no corrió, no se ejecutó correctamente y este es el error. Entonces, dentro del reject usualmente se pasa un error, algo como ocurrió un error relacionado a la recu. Claro, vamos a hablar en un rato lo del try catch. Al ESOR. Estamos hablando de lo que una promesa, una función promesa tiene que devolver.
en un momento hablamos de cómo va a controlar los errores y cómo va a controlar lo que ha llegado bien. Entonces, cuando hacemos cuando definimos esta función y a la vez llamemos a reject dentro de la promesa, de por sí le estamos diciendo al que va a escuchar esta promesa, como por ejemplo delay, acá llamo, acá va a haber un error, porque acá adentro tenemos un error. Pero si esto se resuelve correctamente con un resolve, se va a resolver bien y no va a haber ningún problema. Así que eso vamos a ver. Un delay, ¿qué hace? Un delay lo que va a hacer es un tiempo, ¿no? Va a tardar un tiempo en devolver algo. ¿Y cómo vamos a simular que va a tardar un tiempo? A través de un set time out. Y acá adentro va a recibir otro callback y acá va a recibir un tiempo. Y acá podemos poner por ejemplo, time, que sería el tiempo que va a tardar este set timeout. Y acá adentro lo que va a pasar, podemos imprimir, ¿no? Lo que sea. Puede ser me ejecuté. Y acá vamos a poner el resolve. Miren, muy importante. Y acá vamos a poner una especie de is failed o fail. Y acá vamos a poner false. No queremos que falle. Sí, lo vamos a hacer fallar a propósito. Simplemente es un parámetro que si yo le pongo true, nos va a fallar y si no, va a correr bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner si fail. Si vamos a fallar, entonces reject. Y acá vamos a poner new error. Lo que vaya a ser nuestro error. Fallé. Y triste. Oh, y tenemos emojis. Sad. Ring. No. ¿Qué es? Bueno, sí. Y luego tenemos al set timeout que se va a ejecutar si esto no falla. Obviamente no va a fallar porque por defecto estamos poniéndole el valor de falso. A un argumento de una función se le puede poner un valor por defecto para no pasar ese argumento dentro de la función. Entonces, si yo hago algo como esto, es totalmente válido a pesar de que espere dos argumentos, porque ya tiene un valor por defecto o un fallback. Ok, fuera de eso, ya tenemos el set timeout y cuando esto termine, cuando el tiempo se acabe y este set timeout corra, nos va a resolver esta promesa, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos simulando un delay, un tiempo, ¿sí? Un tiempo muerto, llamémosle. Acá vamos a poner lo mismo, delay de 10 segundos. Acá vamos a poner node example 2.js. Y miren, está tardando un montón. Va a tardar de hecho 10 segundos hasta que pueda resolver. Y terminó, ¿no? Y dice me ejecuté. Y como devolvimos este resolve, el mensaje se ejecuta y está funcionando correctamente. ¿Qué pasa si no resolvemos? Miren, y esto ya que sea algo menos, porque es demasiado 10 segundos. Sale, me ejecuté y se resuelve automáticamente. Pero el resolve no sirve para algo específico. Nos sirve para pasar cosas acá, contexto, como que success, podemos pasar, sí funcionó y podemos pasar un true. Y acá podemos pasar un reject y bueno, el error. Y así es como que tú puedes comunicar a esta función que el resolve ha funcionado bien. O si acá, por ejemplo, estamos recuperando información, acá lo que puedes pasar es la data del usuario. Entonces, acá puede haber todo un diccionario del usuario, ¿no? Pero acá solamente vamos a pasar un success true. ¿Y qué vamos a hacer acá? ¿Cómo es que yo puedo leer este success true o cómo es que puedo interpretar este error? Vamos a ver qué pasa si yo acá le pongo coma fail true. O sea, quiero que falle. Como le estoy pasando un true, se va a sobreescribir sobre este fail que antes era falso. Esto solo pasa o se toma en cuenta cuando no se pasa ningún parámetro a este segundo argumento. Entonces, fail true y fail reject, ¿no? Y se ejecuta el reject. Pero acá le vamos a dar un return. ¿Por qué le vamos a dar un return? Porque si tú lo dejas así, el reject se va a ejecutar, pero el código podría estar ejecutándose acá. Entonces, cuando tú le das return, todo lo que esté después del return se ignora. Entonces, eso queremos y por eso le doy un return. También puedes darle un return acá, pero no tiene sentido porque este return
no está en el contexto de esta función, sino que está en el contexto de este callback. Y no, ¿para qué? No tiene sentido. Y así. Entonces vamos a ver qué pasa cuando le damos un true. Miren, y dice fallé. Y está fallando. Pero, ¿qué pasa si tú quieres acá calcular algo muy importante, ¿no? Un total. Digamos que tienes un const A y un const B y, y al final quieres saber el total, ¿no? Al final de tu operación, sumándolos, A más B. Y tú quieres imprimir esto encima para, para mostrar el total. Si le das a correr a esto, este XOR te está interrumpiendo la ejecución. Bueno, no. ¿Por qué? Porque esto es asíncrono, lo siento. Sí va a funcionar, ¿no? Pero al final de cuentas tu programa va a crashear y no está bien, se va a romper. Y bueno, si estás teniendo más operaciones como que, por ejemplo, acá voy a tener otro delay, pero este delay va a tardar 10 segundos y a la vez no quiero que se rompa, quiero que funcione. ¿Qué va a pasar? Que va a fallar, miren, que va a fallar una y otra vez. ¿Por qué? Porque este se está imponiendo a este. ¿Por qué? Porque está fallando a través de este reject. Le está diciendo al lenguaje, ok, fallemos. Entonces, para controlar los sesores, ¿qué se sugiere? Dentro de las promesas se devuelve un valor, que es una promesa, ¿no? Al final, cuando retornas algo, estás devolviendo un valor. Y eso es nada más y nada menos una promesa. Y cuando tú te paras dentro de esta función, vas a ver que lo que se devuelve acá en la firma de la función, si ven, dice promise any. Entonces está devolviendo una promesa. Y esa promesa es un objeto válido. Y ese objeto tiene opciones para utilizar. En este caso tiene el then. Y el then recibe un callback para decir que sí me ejecuté. Sin errores. Y también tiene un catch.catch que igual necesita un callback, que es una arrow function para decir console log tuve un error. Miren, tuve un error. Entonces voy a comentar estas líneas de código de momento y vamos a ver qué pasa. Tuve un error. Y no solo eso, puedes recuperar el error, imprimirlo acá. ¿Por qué puedes recuperar el error? Porque si bien recuerdan, acá en el reject le estamos pasando un error. Lo que yo vaya a pasar acá lo va a recuperar. Por ejemplo, voy a quitar ese error, lo voy a poner algo como success false y vamos a ver lo que va a retornar. Un success false y te retorna tuve un error. Entonces, el catch se utiliza para agasar errores dentro de una promesa. Y el then sirve para cuando la promesa sale bien. ¿Qué va a pasar cuando yo quite el true del segundo argumento que nos hacía fallar el delay a propósito? Se va a ejecutar y va a lanzar un sí me ejecuté sin errores o me ejecuté sin errores, simplemente. Y eso está genial. Entonces, de esta forma es que ya hemos resuelto el problema. Y ya si digamos acá tengo las demás líneas que les estaba mostrando, a pesar de que tengamos un error en este 200, en este 2000 digamos, está siendo controlado. A ver qué pasó acá. Falle. Se está imprimiendo, ¿no? No se asusten. No es que haya un error. Miren, lo voy a comentar y se está imprimiendo. Y dice me ejecuté. Si lo checan, mire, tuve un error, sí, pero aún así he ejecutado esta línea y aparte estoy ejecutando este delay de 10 segundos. Y después de 10 segundos acá se va a mostrar algo. Eso quiere decir que todo está corriendo normal. ¿Por qué? Porque estoy controlando lo que vaya a pasar después de las promesas. Las promesas, como les dije, pueden ser malas o buenas, ¿no? Como en la vida real. Una promesa se puede cumplir o no se puede cumplir. Entonces, en este caso, esta promesa puede fallar o no, en función a lo que le pasemos como segundo argumento. Y bueno, así es como se controlan las promesas. Un extra para lo que son las promesas, ya cuando se devuelven fuera del then
y el catch tenemos algo que se llama finally. El finally se va a ejecutar sí o sí, a pesar de que haya un error o no haya un error. Y eso te va a ayudar no importa el escenario, a hacer alguna operación. Entonces, vamos a imprimir acá console log, me ejecuté, sin importar qué. Entonces, ya sea si hay un error o no, se va a ejecutar esa línea al final de todo. Me ejecuté sin importar qué, a pesar de que tuvo un error, miren, se ejecutó. Y acá está esperando el de 10 y ya, ¿no? Sí funcionó. Y a este mismo de 10 también le podemos decir den o catch, ¿no? Es como que igual, sí funciona. Y así es como funcionan las promesas dentro de JavaScript. Fuera de esta sintaxis de New Promise, existe otra que es interesante. Y bueno, podemos quedarnos unos 10 minutos más, ¿sí, no? A ver ¿quiénes dicen sí? No, genial, ya, nos quedamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, había una pregunta interesante. Dice, ¿cuál sería la diferencia entre callback y promise? Un callback puede ser una promesa o puede ser una función, ¿sí? Una función tradicional. La cuestión del callback es que va a estar dentro de una función. O sea, es una función dentro de una función. Es un argumento pasado que es una función. Y esa función se va a ejecutar en algún momento en esa función, en la función padre, llamémosle. En cambio, una promise es simplemente decir, ok, me voy a ejecutar en algún momento, pero me voy a ejecutar. Es una función que se va a ejecutar en un determinado tiempo, que podría ser que se va a ejecutar bien o se va a ejecutar mal. Esa es la gran diferencia. Un callback es una función pasada como argumento y un promise es una función que va a devolver un valor positivo o negativo o un escenario positivo o negativo en un determinado tiempo. No sabemos en cuánto, pero lo va a hacer. Y eso sirve para decirle al hilo de JavaScript, al único hilo que trabaja en JavaScript, de que va a tardar un tiempo y que eh, como que delegar, ¿sí? Ahora, esta es una función genial y se puede controlar súper, pero lo malo es que miren, estoy perdiendo el contexto de mi línea de tiempo acá en el código. Tengo que dentro del den hacer algunas cosas para cuando funcione y dentro del catch algunas otras cosas para cuando no funcione. Y si acá tengo otras líneas, pues, ¿cómo puedo conectar mi contexto de acá con este? ¿No? Tendría que hacerlo todo acá. Eh, ya este cálculo lo debería hacer acá adentro. Miren, acá. Y este llamado también lo debería hacer acá adentro porque tal vez es algo que depende de la ejecución correcta de este código. Y ya si acá este es una promesa, también tengo que llamar un den. Y también tengo que poner un callback acá. Y dentro tengo que hacer otro código, ¿no? Es como que, y miren, estoy creando una especie de espagueti acá. Entonces, esto no es mantenible. Así es como funcionaba antes la web, ¿sí? Hasta antes de ECMAScript 6, que es lo que define qué features va a tener o qué características va a tener el lenguaje. Antes se utilizaba así y por eso es que lográbamos tener esos errores o esos problemas del callback hell. Acá tendrías que crear otra promesa y acá otra promesa y para poderla controlar con el den cuando sea exitosa. Y al final terminabas teniendo algo como esto, ¿no? Algo sumamente... ¿Qué dice? Acá total is not defined. Ah, sí, claro. Me ejecuté sin importar qué. Claro, ya ni siquiera estoy llamando. Ok. Y bueno, es que esta sintaxis no es tan escalable, ¿sí? Como funcionaba antes. Así que lo que se ha pensado ya después del ECMAScript 6 es utilizar lo que son los async await, que simplemente es en lenguaje o jerga de programadores, syntax sugar, si no me equivoco, sí, syntax sugar o sintaxis azucarada, que es como escribir y tratar de hacer lo mismo, pero con menos líneas de código y de una forma más organizada. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho acá, pero con async await.
Y ya con async await se nos va a habilitar el try and catch, ¿sí? Porque, miren, vamos a hacer una siguiente prueba, ¿no? Vamos a hacer un delay. Y este delay que tarde 2 segundos y que falle. Y usualmente en lenguajes de programación de paradigma como el de Java o como el de C Sharp o cualquier lenguaje de programación compilado que se ejecuta secuencialmente, usualmente usamos un try and catch, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Quiénes dicen que va a funcionar? En teoría, en estos lenguajes esto debería detener el error, contenerlo, por así decirlo. Por eso es un try and catch. Detecta un error y lo maneja acá. En este caso no quiero que se me caiga la aplicación, sino que se me imprime el error. Entonces, si yo corro esta línea de código, vamos a ver que de todas formas el error se dispara y en ningún momento se va a imprimir esta línea. De acá, demo, error, digamos. Vamos a revisar la traza de la impresión y miren, en ningún momento esa línea se imprime y está fallando. Sí, está fallando. Entonces, el try and catch no funcionan con las promesas tradicionales, con estas, porque las promesas tradicionales se tienen que interceptar acá con el catch. Y eso es una gran desventaja, porque ya con el try and catch no lo podemos detectar, pero sí con su propio catch, ya que es un objeto. Entonces, ¿cómo lo convertimos en un paradigma que se pueda escribir secuencialmente? A través de la async await. Entonces, vamos a reescribir esta función acá. Vamos a poner delay versión 2. Versión 2. Y acá vamos a agregar una keyword que se llama async. Y esta keyword nos va a habilitar a que esto sea una promesa que pueda interpretarse como async, o sea, con la sintaxis async await. No necesitamos hacer nada más, solo necesitamos poner este async dentro de la función para decirle explícitamente al lenguaje de que se trata de una función asíncrona. Y ahora, dentro de una función aparte, function main, digamos, acá, y esta función tiene que ser sí o sí asíncrona también, pero vamos a ver qué pasa si no es asíncrono. Voy a llamar a este delay versión 2, ¿no? Y le vamos a poner su time, que sería un 1000, y nada más, que se ejecute correctamente. Esto se va a ejecutar con una promesa como siempre, ¿sí? Vas a poder utilizar el then y demás. Pero si tú acá abajo quieres que realmente haya un delay y que acá, hola, adiós, entre estas dos impresiones se demore un segundo, bueno, le vamos a subir a 2. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a llamar a main, ¿sí? Que sería esta función que está dentro de, en la que se va a ejecutar el delay. Vamos a llamar y hola, adiós, miren, y tarda 2 segundos y se ejecuta. Pero yo quiero que tarde 2 segundos antes de que se ejecute adiós. Y eso lo voy a lograr con un keyword que igual se llama await, que significa espera. Espera esta promesa. ¿Y qué está pasando acá? Me dice que es una expresión que solamente está permitida cuando tienes una async function. Entonces, le tienes que poner obligatoriamente una async dentro de tu función padre. Y ahora sí puedes ejecutar esta función. ¿Y qué va a pasar? Vamos a poner aquí 10 segundos. Se imprime hola y miren, está tardando un montón esta función. ¿Por qué? Porque ahora el lenguaje sí está esperando a que se resuelva la promesa antes de ejecutar la siguiente línea. Y así es como puedes controlar más fácil el error. ¿Qué pasa si llegase a pasar acá el error? Miren, pongamos un true. Esto, esto falla, ¿no? No es correcto. Bien, eso es perfecto. Pero ¿qué pasa si yo quiero controlarlo ahora con try and catch? Que es lo que nos decía en el mensaje uno de nosotros. Vamos a poner acá el console, log, y acá vamos a poner un montón de iconos para darnos cuenta que está imprimiendo eso, y vamos a ejecutar esto. Y ahora sí, el try and catch nos está agarrando la promesa, ¿no? El error de la promesa. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ahora una sintaxis especial que es el async await.
¿sí? A esta promesa yo le digo, espérame a que me ejecute, y ya sea si es error o si es correcto, eh, que pase lo que tenga que pasar. En este caso, lo que pasa es que el try y el catch ahora se habilita para poder agasarla, ya que ahora es una estructura lineal de ejecución dentro de esta async. Entonces, todo lo que vayas a llamar aquí con await va a esperar. Y miren qué pasa si le quito la await. El mismo error, ¿no? En este caso, ni siquiera el try catch lo va a detectar, porque no tiene la sintaxis await, no está esperando. Es decir, esta función no está dentro de este contexto. Está siendo delegada a ese timer interno que tiene JavaScript con libUV para ejecutarse dentro de 10 segundos y bueno, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces el try y el catch nunca se ejecuta y no llega a resolverse. Y así, entonces usen async await, es lo recomendado. Le vamos a poner await. ¿Por qué? Porque así vas a poder escribir un montón de líneas await acá y vas a poder y vas a esperar y no vas a tener que lidiar con el problema de los callback y del código spaghetti. Por eso es recomendable utilizar el async await. Acá vamos a poner un montón de segundos y vamos a ver qué pasa. Miren, el adiós no se va a ejecutar hasta después de que se ejecute cada línea que está acá. Y así es como hemos creado código síncrono. Y a la vez es código síncrono porque lo que vaya a ejecutar acá y arriba, acá adelante o arriba, vamos a poner int 2 y start 2 también. Vamos a ver que no bloquea el que se ejecute este int 2. ¿Y por qué no lo bloquea? Porque también es una promesa o es asíncrono. Si revisamos la firma de esta función, miren, la función no dice que es asíncrona, pero sí dice que es una promesa. O sea, cuando utilizas async, ya estás creando una promesa o ya estás tratando de devolver un valor dentro de la promesa. O es como si estuviera resolviendo la promesa con este resolve cuando das un return dentro de una async. Así que eso sería la clase de hoy. No sé qué les parece, no sé si tengan dudas, no sé si hay algo que aclarar. Bien, todo good. Bueno, muchas gracias. La siguiente clase, como ya tengo sus correos electrónicos, les voy a registrar automáticamente. Y, y no sé, si tienen dudas, me las pueden hacer llegar a la... Bueno, en la diapositiva les había mostrado que por acá, a ver, denme un segundo, que por acá están mis redes sociales, o fuera de eso a través del Hack Lab, o bueno, a través del chat de la misma comunidad, o, o donde gusten. Bueno, acá no está mi número. Bueno, en Telegram estoy como Krogan igual, por ese caso. Así que eso, muchas gracias por asistir. Espero que estén en la siguiente clase. La siguiente clase no se la pierdan porque vamos a crear un servidor desde cero, un servidor HTTP. Vamos a hacer peticiones vanilla igual, sin necesidad de librerías de terceros y vamos a construir nuestras propias sentencias HTTP para consultar los endpoints. Y ya vamos a empezar a como que desarrollar la aplicación que les había mostrado al inicio. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego, descansen. Tengan una bonita noche. Claro, el video, sí, a los correos pienso que les voy a compartir un drive igual. Bye bye, nos vemos.